Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hoy estamos en Galería Unión y vamos a hablar sobre la lagunilla y el arte. Acompáñame. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, ahora estamos con Mario Paredes Malibran, director, fundador de Galería Unión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la visita. No, de qué, un gusto venir a visitarlos. Y con él vamos a platicar sobre la lagunilla y el arte. ¿Por qué la lagunilla? La lagunilla es yo creo que uno de los espacios más importantes que la gente puede visitar, yo creo, dentro de la ciudad, porque sigue siendo la zona centro y es una de las zonas más comerciales, pero tiene su propia historia. Entonces creo que eso es algo que la gente debe de conocer más allá de las micheladas y las chitichelas y todo eso. Claro, y además he notado que es, o sea, sobre todo a fechas más recientes, que se ha vuelto una especie de semillero del arte. Sí, se ha convertido como que ha tenido una relevancia muy importante. Tiene sus espacios culturales que son auspiciados por el gobierno, también sus espacios independientes, ¿no? Entonces creo que eso hace que la gente también visite y que pues vaya más allá de tener esa experiencia de ir a la fiesta, sino que sí se lleve como otra idea de lo que ocurre en la lagunilla. Y entiendo que Galería Unión nació ahí en la lagunilla. Sí, todo el proyecto de Galería Unión nace en la lagunilla y nace por una apropiación que yo tuve a partir de pues desde niño mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí cada domingo íbamos a desayunar, a comprar cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso se volvió como algo muy importante que hacíamos antes de visitar a nuestras abuelas, ¿no? Entonces íbamos a Tepito, a la lagunilla, y para mí fue algo muy importante. Y cuando yo crezco y se me da la oportunidad de poder tener este departamento en la lagunilla, pues se volvió algo que pues era muy céntrico y muy como que no tenía mucha relevancia para mí, hasta que llegó el terremoto del 2017, que fue que me di cuenta de que decidí como tener pues como ese arraigo como desde la historia, ¿no? Entonces me puse a investigar dónde estaba parado y me di cuenta que la lagunilla es más allá de todo esto que conocemos actualmente. Antigüedades y licuachelas. Ajá, entonces que desde hace más de 500 años haya existido un lord y que, bueno, que la lagunilla haya sido este punto de comunicación entre Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Donde la gente llegaba o los envíos llegaban a la ciudad a partir de este puerto, pero y que Tepito también era estos espacios de piratas, ¿no? Entonces como también ellos han tenido su historia a partir de vivir en estas zonas. Entonces la lagunilla se convierte en estos puntos, en estas conexiones entre los españoles y Tenochtitlan. Y después, con la llegada y ya establecimiento de la corona, este lord se va a la orilla del lago y es el primero que instaura como toda la parte del vestido, ¿no? Él funda el atelier, uno de los primeros ateliers de moda y en República de Cuba y República de Chile, lo que es actualmente. Y ahí monta el primer atelier y empieza a enseñar a las mujeres indígenas y a otras mujeres a hacer los vestidos, y empieza pues ya a desarrollarse toda la comunidad, pues, o todo lo que conocemos actualmente de los vestidos de quinceañera y novias. Después se instaura la Real Fábrica de Tabaco de puros y tabaco, ¿no? De la Nueva España, y eso pues hace que también se instaure lo que son las pulquerías. Entonces los hombres trabajadores se iban a estos lugares a beber, o se iban a comprar sus víveres a otras zonas de los mercados, del mercado de la lagunilla, y las mujeres se iban a los vestidos. Trabajar en los vestidos. O sea que además tiene un origen relacionado con la moda. Sí, eso también me parece muy importante, ¿no? Que pues está como
como y actualmente, o sea, uno va y encuentra cosas súper interesantes en cuanto a vestido o ropa, ¿no? Y te digo que después empiezan a instalarse varios mercados o varias zonas de comercio, y cuando llega el porfiriato, lo que hacen en el porfiriato es hacer un mercado horizontal, no digo vertical, y lo hacen como de 5 pisos, y entonces allí empieza a confluir todo, y esa zona es actualmente donde está el Deportivo Guelatao. Entonces hacen este nivel de 5 niveles, y con la llegada del modernismo, con la llegada de querer hacer que México se destaque a nivel mundial, durante el sexenio de López Mateos, y su arquitecto, que es Pedro Ramírez Vázquez, él es el que se encarga de hacer la planeación de todos los mercados de la Lagunilla, que lo estructuran en 4, ¿no? Que es el mercado del vestido, de las quinceañeras y novias, el mercado de varios, que es el de muebles, el de marcados, el mercado el común, el de frutas y verduras, y está el mercado de comida, que es el de San Camilito, que es un mercado que se conecta la zona de la Lagunilla con la Plaza Garibaldi, ¿no? Y es un mercado exclusivamente gastronómico y turístico. Pero pues que es el que atrae a todos. Pues en realidad yo creo que los que tienen más popularidad son los otros 3. El que tiene el San Camilito es que está un poco más escondido, y la verdad pues es caro. Entonces sí, o sea, yo cuando descubrí que existía y comía ahí fue como, bueno, es caro, pero tampoco es como se estoy perdiendo de la comida, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más interesante que te has comprado en la Lagunilla? Yo creo que desde mi parte de diseñador me compré una lámpara que son un par de piernas, que es un maniquí, y tiene en la parte de arriba una superficie de cristal. Entonces tú la conectas y la prendes, y las piernas le ponen y toda la parte de arriba. Es muy bonita, la amo eso mucho. Suena muy interesante. Sí, y esa la compré en un Buen Fin, porque hay Buen Fin, meses sin intereses. O sea, en la Lagunilla, Buen Fin, o sea, primera noticia. Mejor, ni Liverpool. Así que vayan, visiten la Lagunilla. Y tengo entendido que Galería Unión nace ahí en la Lagunilla. Sí, todo el proyecto de Galería Unión nace. Yo empecé el proyecto en septiembre del 2019, y mi intención era no tener un espacio, pero con la llegada de la pandemia, lo que hice fue mudarlo toda la parte digital, y después el mismo proyecto va creciendo, y ya decidí adaptar mi departamento a la Galería Unión, ¿no? Ya cuando tenía un año. ¿Y por qué el nombre de Galería Unión? Me gusta. Cuando tenía el proyecto en la Lagunilla, la gente siempre, o de alguna manera, me relacionaba mucho con el cártel, ¿no? Con lo que pasaba en Tepito. Entonces siempre trataba yo o trato de hacer que mis exposiciones tengan mucha relación, pero a su vez tengan otra perspectiva u otra mirada de lo que es la palabra unión, ¿no? Sí trato que la gente se lleve una sorpresa u otra conceptualización u otra idea de lo que es la palabra unión, y cómo puede la narcoviolencia, la cultura del ambulantaje, todas estas cosas que nos pasan, creo que es exclusivos como mexicanos. Entonces creo que este tipo de elementos, y verlos desde un ojo más estético y con más aterrizaje histórico y con investigación, creo que eso es lo que hace que el proyecto tenga esa importancia. Resignificar las completamente, ¿no? Sí, para pronto es eso, resignificarlo. Llevarlo, ahora sí que cuando oigamos la palabra unión pensemos en arte y no pensemos. Sí, que pensemos exactamente, que pensemos en un puente de unión entre artistas, el mercado, instituciones culturales, ¿no? Gente que le interese colectar, ¿no? Entonces creo que ese es como uno de mis objetivos con el proyecto. ¿Y ahora ya no están ahí en la Lagunilla? No, ya nos mudamos. El mismo proyecto pues va demandando un crecimiento, y el proyecto lo mudamos a la colonia Roma. Para que vengan y visiten allí.
Que es un Sí. espacio bien interesante, la verdad está padre. Sí, todo el proyecto, ¿no? El espacio donde encontramos a Galería Unión es un espacio que le llamamos Montón, que somos 3 proyectos que es unido en la Galería Unión, Plomo y Horror. Entonces somos 3 proyectos que nacimos desde fuera de la Ciudad de México o desde la escena, desde la parte mainstream. Horror nace en Puebla, Plomo en Las Lomas y el proyecto de Galería Unión a la Lagunilla. Entonces el venirnos aquí a la colonia Roma lo que hace pues es que ya tengamos un grupo muy identificado de seguidores, de coleccionistas, de artistas, y cuando hacemos inauguraciones inauguramos los 3 al mismo tiempo y hacemos un cruce de todo, ¿no? De contactos, de arte, ¿no? Entonces cada espacio tiene una propuesta diferente y eso es lo que hace, yo creo que sea interesante este proyecto. Que más me gusta mucho donde está ubicado porque está justo en la intersección entre la colonia Roma, La Juárez, muy cerquita de Chapultepec, entonces hace que el flujo se vuelva natural y que se vuelva una parada obligada cuando estemos buscando cuestiones de arte, los Gallery Weekends y las semanas del arte y demás. Pues hagan su agenda y vengan a Galería Unión, Sí. aquí en Montón. Sí, yo creo que el estar en la entrada de la Roma y aparte de que yo creo que tenemos como 5 galerías a menos de 200 metros Sí. a la redonda, entonces hace que también se vuelva interesante el proyecto. Nosotros vamos a estar solamente, empezamos en septiembre del año pasado y vamos a estar solamente en esta casa hasta agosto del 2023 si todo sale bien. Y la idea pues es sacarle el mayor jugo y hacer el mayor número de exposiciones en este espacio. Para que estemos pendientes de lo que pasa este año aquí Sí. con Montón. Y cuéntame de la exposición que tienes ahorita. La exposición es del artista Guillermo Mollinedo. Él es un pintor que radica en Jalapa, nacido en la Ciudad de México, que estudió en Veracruz y toda su vida ha estado allá. Y es una curaduría de Eric Muñoz y el texto es de Carlos Rojas y se llama la exposición se llama El camino se fue volviendo sinuoso. Entonces toda la exposición habla de la narcoviolencia que existe en nuestro país, ¿no? Y los actores, los elementos desde sus elementos de trabajo, sus espacios donde ellos se desarrollan, su religión, en lo que ellos creen. Todos esos elementos están retratados en esta exposición y yo creo que a mí me gusta, o como espacio de exposición, a mí me gusta trabajar con artistas que documentan la realidad y sobre todo la realidad que tenemos en un México contemporáneo como lo es estos temas. Entonces trato de que los artistas que expongo sí tengan mucho esta relación directa con la sociedad y sobre todo que abran otros canales pues abren otros diálogos a ver de manera distinta lo que estamos viviendo. Yo sé que a lo mejor puede ser algo que ya es cansado o que la gente ya no quiere ver, pero creo que es importante que existamos espacios que demos voz a este tipo de cultura mexicana que de alguna manera estamos empezando a omitir para no sentirnos incómodos. Y que no porque lo ignoremos está dejando suceder, ¿no? O sea, es importante hablar de esos temas porque son parte de una realidad que nos atraviesa a todos. Y que a lo mejor no conocemos a alguien que se ha visto directamente afectado, o sí, pero lo importante es saber que son cosas que están a la vuelta, ¿no? Y que ya no es como antes de pasa en el norte, pasa en la costa, y es algo que está pasando en la ciudad, ¿no? Todos lados. Entonces creo que es importante también como hacer este llamado de también está pasando esto. Me encanta porque como galerista tienes un ojo muy particular que no he visto en otros galeristas para detectar no solo artistas muy interesantes, sino temas bien profundos, bien interesantes, que no solo te quedas con el cuadro, sino que además te hace reflexionar muchísimo, te hace pensar en muchos temas que son los que ha tocado la reunión, desde estos temas de violencia, como la desnudez, como 1000 temas que están bien interesantes. Sí, creo que también es parte del proyecto pues del proyecto y de dónde vengo, ¿no? O sea, yo soy del norte, yo nací en Azcapotzalco, pero toda mi vida viví en el Estado de México
y a lo mejor no viví rodeado del narcotráfico, ¿no? Afortunadamente, pero sí viví rodeado del ambulantaje, ¿no? A mi hermana vendíamos ropa de bebés cuando éramos más jóvenes en un mercado ahí cerca de la casa. Entonces entendía lo que era venir al centro a surtirnos, lo que era montar este puesto los fines de semana, ¿no? Hacernos de nuestro dinero de alguna manera. Entonces como que no puedo hablarte de algo que no conozco, ¿no? O sea, no te voy a hablar de Australia, por no, en mi vida he visto un canguro, ¿no? O sea, entonces creo que lo importante aquí es que a mí me gusta hablar de lo que sé. Claro, no tienes que ser un artista per se para hablar de estos temas y decir, hacer incidencia en estos temas que son importantes también. Sí, creo que el no ser artista no sé qué tan bueno sea, pero de mínimo sí me tomo mi ratito como para hacer una investigación de los artistas que están haciendo este tipo de proyectos y de propuestas que son innovadoras, ¿no? Un poco también de por qué tengo esta exposición con Guillermo es por su calidad pictórica. Totalmente. No, creo que el poder trabajar con el óleo no nada más desde la aplicación, sino de una ejecución matérica que va más allá del plano, creo que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, creo que el tema queda opacado completamente por la técnica que tiene Guillermo. Sí, su pintura sale del lienzo, no solo físicamente, sino temáticamente, te aborda y la ves porque la ves y te impacta, ya sea por su técnica o por su temática, pero es un trabajo que impacta, está muy interesante. Sí, y que justo, ¿no? Creo que eso abre a que los coleccionistas puedan tener este tipo de obras en casa y puedan, cuando tengan una visita, puedan como explicar y sacar miles de conclusiones y sobre todo pues que la gente siga entendiendo que son cosas que nos pasan. Una visita a tu casa gira alrededor de una historia que cuenta el arte. Y exactamente, ¿no? Y que sea como, lo compré en un espacio que estaba lleno de plástico, ¿no? Como pues también jugar como con todas estas ideas de qué es lo que está pasando y generar esa experiencia en el visitante. En tus propias palabras, ¿qué hace un galerista? Vende arte. Bueno, sí, también. Pero pues yo creo que el galerista contemporáneo o el galerista que a mí me toca hacer y conocer muchos de mi edad, pues hacemos todo, ¿no? Hacemos relaciones públicas, hacemos redes sociales, hacemos diseño. Y entonces creo que el galerista da entrevistas también, ¿no? Está así aquí haciendo lo mejor que puede, pero creo que el galerista es un eje muy importante porque nace a partir de esta necesidad que tienen los artistas de querer vender su obra y de los coleccionistas de querer acercarse a otro mayor número de artistas. Entonces el galerista se vuelve como ese jugador que puede estar en ambas partes. Le sirve a dos representantes muy importantes del mercado del arte, pero creo que el galerista sigue teniendo o sigue siendo ese puente, esa conexión, esa espina dorsal que necesita el arte para poder generar pues historia, generar riqueza o generar pues... Que más lo interesante de visitar una galería es justo esa cercanía que puede tener uno con los creadores directos del arte, ¿no? Que no te pasa en un museo, pero si visitas una galería puedes platicar con el galerista, con el curador, con el artista y se vuelve una relación mucho más estrecha y mucho más íntima de los compradores o visitantes con el arte. Sí, creo que eso es lo importante un poco de la galería, o en mi caso a mí me interesa mucho romper esa brecha que existe entre la galería y la gente. No, que la gente no crea que porque no va a una galería a comprar no puede venir, ¿no? O sea, al contrario, creo que tenemos el beneficio de que somos espacios gratuitos, entonces la gente puede venir sin ningún problema y creo que lo importante es eso también que mencionas, ¿no? Que la gente puede hablar entender la visión del galerista, del por qué esta exposición, del por qué el montaje, o si está el artista puede platicar más a fondo de cada una de sus piezas. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que también la gente se pueda llevar como un pedazo de esa historia, ¿no? Tan precisa y de primera mano.
si pasan por una galería no se sientan intimidados. Yo les recomiendo que se metan entre. Lo de menos es que no les guste, ¿no? Sí, y no tienen que pagar, no se van a hacer porque nadie perdió nada. Y en una de esas pues, se puede llevar una gran historia, un gran recuerdo o hasta una obra. Sí, justo la idea, bueno, también un poco es que o algo que tengo yo en mi cabeza es que toda la persona que compró todo, la gente que entra a la galería puede ser un futuro comprador. A lo mejor a mí no me compra, pero en otro espacio va a decir, ay, sí tengo el presupuesto para esta pieza, y entonces empieza a generarse un nuevo coleccionista y que después va a decir, ya me compré mis piezas de 2,000 pesos, ahora ya le voy a invertir un poquito más, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también a mí me interesa, que la gente se vaya como con esa idea. El arte siempre va a ser una buena inversión, siempre, nunca, o sea, emocionalmente inclusive va a ser una buena inversión. Sí, nunca falla, el arte nunca falla. Y hablando de arte, justamente, yo tengo la teoría de que tú no te encuentres al arte, sino que el arte te encuentra a ti. O sea, no te despiertes un día diciendo, voy a dedicarme al arte, sino que hay algo que te detona. ¿Cómo fue tu encuentro con el arte? Desde muy chico, ¿no? De mis primeros museos que visité fue el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces, siempre como que yo era muy niño y me preguntaba como, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué estamos viendo estos cuadros? ¿Por qué? Y entonces me empecé como a meter mucho en eso, pero nunca le tomé como siempre tenía la inquietud, pero hasta ahí quedaba. Y en la prepa tuve una maestra que nos dio clases de historia del arte y ella era así la más clavada y nos hablaba de la Mona Lisa con un detalle y de los griegos, de los romanos. Entonces yo era como, sí se puede ver el arte desde otra perspectiva, y empecé como a, pues por mi cuenta, investigar más y entro a estudiar. Yo soy diseñador industrial de profesión y ahí tomé dos clases de historia del arte y historia del arte en México, y me clavé mucho más, pero pues al final era como, pues sí me gusta, pero es lo que decían antes, ¿no? Nadie vive del arte, ¿no? Porque era como que sigue todavía ese estigma de los artistas. Y cuando estoy en la carrera empiezo a hacer exposiciones de manera empírica sin saber nada de gestión, nada de nada, pero hago mi servicio en la universidad. Yo soy de la UAM Azcapotzalco, y ahí ya empiezo a hacer exposiciones, actividades, gestión, logística, y empiezo como a saber, pero ahí queda. Y cuando empiezo a trabajar, mi primer trabajo fue en una empresa de empaque y embalaje, y llega un proyecto, le llega a uno de los ingenieros un proyecto que relacionado a una exposición con Frida Kahlo y Diego Rivera. Y entonces me dice, pues acompáñame a ver a los clientes. Y yo dije, pues vamos, ¿no? Dije, es aquí en Escandón. De hecho es un lugar así que se llama, es un lugar muy importante que hace museografías. Y fuimos y ahí me presentaron al curador, al museógrafo, al diseñador, al gestor, al no sé qué. Y entonces me empieza como pues así como a hacerme mucho clic todo, porque dije, yo ya hice todo esto, pero no sabía que así se llamaba. Y entonces empecé a anotar todo. Y empiezo a investigar en internet y encuentro así un buen de cosas y dije, wow, pues yo esto sí lo quiero hacer, y empiezo a meterme más. Me voy de ese trabajo y entro a estudiar un curso en el Museo Nacional de San Carlos y de museografía, y ahí pues ya entendí ya todo un poco cómo iba, de qué iba, y empecé a estudiar, y estudio curaduría en arte contemporáneo, después estudio museología y después estudio museografía. Entonces estudié más como a la parte de los públicos, cómo atender a los públicos que necesitan el museo, la educación, pero también la parte de la experiencia. Pero siempre he trabajado en la parte comercial. Siempre he trabajado en galería, siempre he hecho trabajo de galería. Entonces, como que la Galería Unión es un proyecto que me permite combinar las tres opciones, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera para mí Galería Unión es mi pequeño museo. Sí, no, está increíble. Bueno, a mí me encanta todo lo que han hecho de la Unión. Siempre nos gusta que las personas que participan con nosotros en Arte en Serie nos den alguna recomendación, puede ser un libro, una película, una serie,
lo que sea, ¿qué nos recomendarías? Ahorita estoy muy ocupado, pero sí me estoy viendo las... Ay, hasta me vas a me da decirlo, pero no. A mí me gustan mucho las telenovelas, me encantan, ¿no? Crecí con las telenovelas, me recuerdan mucho a mis padres. Y entonces estoy viendo ahorita Teresa, la de Salma Hayek, La original. Ajá, y estoy muy clavado, así estoy muy clavado con eso. Y también estoy muy metido en la parte de cómo hacer crecer el negocio de la galería desde la parte comercial, desde la parte del negocio, pero sin descuidar la parte estética. Entonces estoy leyendo mucho sobre comercialización, patrocinios, pues escalas de valor, ¿no? Oferta-demanda, marketing y demás. Sí, para mí creo que es importante, como cuando en un futuro me voy a decir qué hace un galerista, bueno, pues sea toda una lista completa. Aquí les da mi speech. Ajá, como que a mí me interesa profesionalizar este tipo de labores, porque al final creo que son muy importantes para la sociedad. Las necesitamos que más gente apoye el arte, aunque no sean artistas, Sí. Galeristas. Desde la gestión se puede hacer mucho. Muchísimo. Entonces creo que es importante. Me parece muy bien. ¿Hasta cuándo está la exposición? Esta exposición de Guillermo Mollinedo está hasta el 1 de abril y tiene tiempo. estamos de miércoles a viernes de 12 del día a 6 de la tarde y sábados de 12 a 4 de la tarde, y si quieren visitar en algún horario especial podemos recibirles. Perfecto, ya saben, todavía tienen tiempo, vengan. ¿Dónde te podemos seguir para seguir el trabajo de Galería Unión? En la galería estamos más en Instagram, estamos como Galería Unión-bajo, y si quieren ahí nos pueden mandar un mensaje, si quieren una cita especial o hablar con alguien en específico, nos pueden escribir directamente al Instagram. Nosotros ya saben, estamos en Dossier Art, en nuestra página y en todas nuestras redes. Pues muchísimas gracias por recibirnos y pues mucha suerte. Gracias. Esto es Arte en Serie y nosotros seguimos hablando de arte.